Estaremos analizando en esta hora esta lección que lleva por título Los hijos de la promesa. Los hijos de la promesa. Es importante que todos, y cuando digo todos, qué bueno fuera que toda la humanidad, todas las naciones pudieran estar interesados como lo estamos nosotros en este momento, queriendo conocer la palabra de Dios, la voluntad de Dios expresada en la Biblia para nosotros. Que todos sepan que existe una promesa, un plan eterno de parte de Dios para la humanidad, y por eso estamos titulando a esta lección Los hijos de la promesa. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a entender mejor a qué se refiere con los hijos de la promesa que la Biblia habla, porque vamos a iniciar leyendo este pasaje de las Escrituras en un libro conocido como Gálatas. Vamos a ver, vamos a ver en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28, donde la palabra de Dios dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿de qué promesa? ¿De qué promesa habla la Biblia? Es aquí lo interesante de lo cual queremos compartir en esta noche, en esta hora. Y vamos a ver como introducción de que Dios diseñó un plan para salvar a la humanidad. Hizo una promesa por medio de Abraham, uno de los patriarcas, para que un día todas las naciones tengamos la oportunidad de salvar nuestras almas del castigo eterno que está destinado para el diablo y sus ángeles. Quedamos pendientes con una clase donde vamos a ver cuál es o qué es más bien la forma que Dios ha trazado, ha planificado para salvar a la humanidad. Cuán importante es saber cuál es el medio para salvarse. ¿Salvarse de qué? Bueno, es que la Biblia habla de que hay un castigo eterno destinado para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, todos aquellos que no obedezcan el plan de Dios y que rechacen el llamado de Dios tendrán esa consecuencia. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, su grande misericordia, quiere salvar. Por eso ha trazado un plan que se le conoce en la Biblia como una promesa que Dios ha hecho por medio de Abraham para que alcanzase a todas las naciones, hablando de la salvación. Por lo tanto, ser hijo de la promesa es igual a ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es ser heredero de la vida eterna en el cielo. Y la pregunta más importante que vamos a estar considerando aquí es: ¿quieres ser hijo de esa promesa? ¿De cuál promesa? La promesa que Dios hizo por medio de Abraham, uno de los patriarcas, de que Dios quiere salvar a la humanidad, a todas las naciones. Quiere darles vida eterna a todos en un lugar maravilloso como lo es el cielo. La pregunta es: ¿quieres ser hijo de esa promesa? Bueno, vamos a ver hoy en esta lección, en primer lugar, quiénes no son los hijos de la promesa. ¿Quiénes no son? Vamos a ver quiénes son los hijos de la promesa y cuáles son las condiciones para alcanzar esa promesa. ¿Cuál promesa? No olvide esto: la promesa que Dios le hizo a Abraham de salvar a la humanidad, de darles vida eterna en el cielo. Afortunadamente, existen muchas formas de poder explicar la maravillosa promesa que Dios ha hecho para con nosotros. Y por ello nos vamos a trasladar al tiempo
de los patriarcas, de cuando Dios empezó a hablar de esta promesa maravillosa para nosotros. Así que vamos a empezar con el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, el principio. Esto es lo que significa Génesis. Y dice, vamos al Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham, uno de los patriarcas escogido por Dios, Dios decide hacer una promesa. Le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Le da varias promesas aquí en este contexto, pero la promesa que vamos a enfatizar es la que nos alcanza a nosotros. ¿Cuál es la promesa que nos alcanza a nosotros? Versículo 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y por qué dice que en ti, hablando de Abraham, en Abraham? Porque Génesis capítulo 22, versículo 18 dice lo siguiente: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios decidió darle esta promesa a este hombre por su obediencia. Dios, para salvar a la humanidad, tenía en mente un plan de que por medio de Abraham, de su simiente o de su descendencia, vendría alguien importante que vino del cielo, habitó entre nosotros y que cumplió un ministerio sumamente maravilloso y extraordinario, quien murió por los pecados de toda la humanidad y que ahora se encuentra en el cielo mismo. Vamos a ver de quién se trata. Por ello, Dios le dice a Abraham: Abraham, de tu simiente serán benditas todas las naciones. Gálatas 3:16 dice, ahora bien, Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y sigue diciendo, y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Versículo 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vamos a ir entendiendo como vayamos avanzando, porque Dios habla con Abraham, le dice a Abraham: un día llegará la bendición a todas las familias de la tierra por medio de ti, es decir, de tu simiente, de tu descendencia. Va a llegar a alguien a la tierra un día que va a sacrificarse, porque ya estaba Pero ven escrito, acá. que ya estaba profetizado, que tendría que morir por los pecados del mundo, presentarse como un sacrificio. Y el versículo 16 de Gálatas 3 nos enseña de quién se trata. De la simiente de Abraham vino alguien al mundo con el tiempo, y que ese alguien es quien vino a dar redención a la humanidad, a morir por todos, a presentarse como un sacrificio por todos, por los pecados nuestros, y que por ello nos alcanzó a nosotros. Y ese alguien que quiero presentarles en esta lección
es nada más y nada menos que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que es Jesucristo, que es Cristo, el que vino en carne, el que nació de una virgen, de una mujer piadosa, Cristo que habitó en la tierra cumpliendo su ministerio, su propósito, quien murió, quien fue sepultado y que resucitó al tercer día y que ahora se encuentra a la diestra del Padre. De él vamos a estar enfocados en esta lección porque esa promesa es la que Dios había dado desde el principio. Había dado desde el principio y que por eso utilizó a este hombre piadoso, obediente, llamado Abraham, porque era necesario que para que Cristo viniese al mundo tenía que depender de una familia en la carne, de una descendencia, de una simiente. ¿Y saben de qué simiente vino Jesucristo? De la simiente de Abraham. Por eso la Biblia dice, ser hijo de la promesa es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios, eres heredero de la vida eterna, heredero de la salvación, que viene de Abraham hasta Cristo. Así que, en primer lugar, vamos a ver quiénes no son los descendientes, los hijos de la promesa. ¿Quiénes no son los hijos de la promesa? Porque hay confusión en el mundo acerca de este punto, acerca de los hijos de la promesa. Es que recuerden, cuando nosotros decimos que somos hijos de la promesa, estamos hablando de la promesa que Dios hizo a Abraham, de salvar, de bendecir a las familias de la tierra con una herencia eterna en el cielo. Hablar de salvación es un tema fundamental, importante, pero que no todos tienen esa dicha de decir, soy hijo de la promesa, porque decir hijo de la promesa es igual a decir, soy hijo de Dios y tengo como herencia el cielo mismo, la vida eterna. Por eso es importante aclarar quiénes no son los hijos de la promesa. Y en primer lugar, los hijos de la promesa no son los descendientes de Abraham según la carne. No son los descendientes de Abraham según la carne. En otras palabras, no por ser hijos de Abraham en la carne te constituye hijo de la promesa automáticamente. No. Más adelante vamos a ver cuál es la condición. Romanos 9:7, Pablo tuvo que lidiar con esto porque mucha gente reclamaba ser hijo de la promesa simplemente por ser descendientes de Abraham en la carne. Como eran descendientes de Abraham, reclamaban ser hijos de la promesa automáticamente, como que si la salvación se transfiere automáticamente, como que si la salvación se puede traer como una herencia en la sangre. En otras palabras, no porque tus padres se salven, automáticamente tú como hijo también te salvas. Es que esto no se hereda en la sangre. Esto es algo que cada uno debe buscar por sí mismo. Como padres, todos quieren que sus hijos se salven también, pero no todos los hijos quieren. Por lo tanto, cada uno tiene que hacer algo. Por eso Romanos 9:7 dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. En el plan de Dios con Abraham, cuando le dio esta promesa, le dijo, mira Abraham, de tu descendencia o de tu simiente va a venir una bendición a todas las familias de la tierra, hablando de la salvación. Pero, Abraham, de tu simiente, no estoy hablando de que de todos tus descendientes,
sino de una sola, de tu simiente, no de muchas simientes. De una descendencia vendrá alguien que va a redimir al pueblo, a las naciones, que viene como un sacrificio por la humanidad. Y ahí es donde Dios planificó, ordenó que de Isaac, no de todos tus hijos Abraham, sino de Isaac. Hay una historia muy bonita en el Antiguo Testamento acerca de Abraham con su esposa Sara y que Sara no podía tener hijos y Dios le dijo que de esa pareja, de ese matrimonio, Cristo iba a venir. ¿Y cómo va a venir Cristo de una familia que no pueden dar hijos? Entonces ocurre el milagro de que esta mujer estéril pudo tener un hijo, quien puso como nombre Isaac. Y de esta descendencia es donde Dios estaba apuntando que llegaría un día a la tierra Jesucristo. De Abraham, de Isaac, y como lo vamos a ir viendo a medida como vamos avanzando. Génesis 21:12 dice, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será. No en todos los hijos de Abraham vendría, vendría esa bendición que hoy conocemos como los hijos de la promesa. Esa bendición que estamos estudiando de salvar a la humanidad, de heredar vida eterna en el cielo mismo, esta bendición no iba a llegar a la tierra por medio de todos sus hijos de Abraham, sino especialmente en Isaac. ¿Y por qué es importante recordar un poco esta historia? Porque Abraham no tuvo una sola esposa con quienes tuvo hijos. Vemos en la Biblia que antes que su esposa Sara tuviese hijo o tuviese un hijo porque tuvo uno, se llegó a su esclava, tuvo que ver algo con su esclava, con Agar, y luego fue que después nace Isaac con Sara. Pero tuvo un hijo con Agar, tuvo hijo con Sara, pero más tarde muere Sara y tuvo otra esposa que se llamó Setura. Agar le dio un hijo llamado Ismael. Sara le dio un hijo llamado Isaac y Setura, después de la muerte de Sara, tuvo a esta mujer llamada Setura, quien le dio a Sinran, a Josam, a Medán, a Madián, a Isbat y a Sua. Y si yo le hiciera la pregunta, de todas las simientes y descendencias de Abraham, ¿iba a llegar la bendición de la salvación a la humanidad? No, sino Dios había planificado que de Isaac, recuerden bien, no de Ismael, no de los hijos de Setura, sino de los hijos de Sara, más bien del hijo de Sara, porque solo tuvo uno, de Isaac, de Isaac. Por eso es importante corroborar esto en las Biblias de cada uno. Ustedes pueden ver esta información en Génesis 16, 15, 16, donde habla de Agar, Génesis 21 del 1 al 3, donde habla de Sara y su hijo, y Génesis 25, 1 al 3, donde habla de Setura y sus hijos. Pero es importante notar que Abraham tuvo más hijos con otras mujeres que no fue Sara, con Agar y con Setura. Y por eso Pablo, uno de los apóstoles, está aclarando que no por ser descendientes de Abraham te constituye hijo de la promesa, es decir, hijo de Dios o beneficiario de la salvación de tu alma. No por ser hijos de Abraham en la carne, sino está aclarando que hay un plan, hay una promesa
que por medio de Isaac llegaría alguien importante al mundo. Porque si así fuera, aquí quiero aclarar muy bien, si así fuera que por ser descendientes de Abraham en la carne te constituye hijos de la promesa, entonces todos los descendientes de Isaac, todos los descendientes de Ismael y todos los descendientes de Setura tendrían derecho de reclamar esta bendición que llegaría a las naciones. Pero no es así. No por ser descendientes en la carne de Abraham te constituye hijo de la promesa. Y es importante aclarar esto porque esta es la razón por la cual hoy, en nuestros tiempos, aún sigue en guerra Israel, literalmente. El país de Israel sigue en guerra porque están peleando este derecho. Por un lado, los ismaelí, ¿quiénes son los ismaelí? Los musulmanes. Los musulmanes son los ismaelí que vienen de la descendencia de Agar con Abraham. Y por otro lado, Israel, que viene de Isaac, que más adelante vamos a ir entendiendo esta historia. Los descendientes de Isaac, que fue llamado Israel, los hijos de Jacob, están hoy peleando con los musulmanes porque los musulmanes dicen, nosotros somos descendientes de Abraham también. Y los israelitas también dicen, nosotros también. También nos pertenece este derecho. Ambos están peleando el derecho de la tierra prometida que está en Jerusalén. Ambos siguen peleando porque dicen, hay una promesa de por medio y esa promesa también nos beneficia a nosotros. Los israelitas defienden, es que Dios solo lo dio a Isaac, solo a nosotros. Y los musulmanes dicen, pues nosotros también somos descendientes de Abraham y por eso hay guerra y por eso no cesa el conflicto que hay allá en el Medio Oriente. Pero la ignorancia tan grave es porque piensan que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tienen el derecho de esta promesa. Y es lo que vamos a ver más adelante, de que no por ser descendientes de Abraham te constituye hijo de Dios o hijo de la promesa o heredero de la vida eterna. Porque más adelante vamos a ver que hay condiciones para esto. Hay condiciones para esto. Vamos a explicar un poquito la genealogía de Jesús. Primero, ver que Dios le hizo una promesa a Abraham. Recuerden muy bien, Abraham con Sara tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo a su esposa, Rebeca. Y este matrimonio, Isaac y Rebeca, tuvieron un par de hijos, llamado Esaú, Jacob. Siempre el primogénito tenía los derechos de la bendición de parte de Dios. Pero como en la historia nos dice que Esaú, que era el primogénito, vendió su primogenitura, Jacob fue el beneficiado de esta promesa. Y por eso es que de Abraham, Isaac, de Isaac a Jacob, Jacob tuvo 4 esposas con quienes tuvo hijos, que son los 12 hijos de Israel o las 12 tribus de Israel. Con Lea tuvo a Rubén, a Simeón, a Leví, a Judá y a Isaacar. También Zabulón en esa lista. Con Raquel tuvo a José y a Benjamín. Con Bila tuvo a Dan y a Neftalí. Con Silpa tuvo a Gad y tuvo a Aser. Y aquí están las 12 tribus de Israel. Los 12 hijos de Jacob. Los hijos de Jacob, Jacob hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Los pasajes o los textos sagrados que van a probar esta información están en Génesis 35, versículo 23, habla de Lea y sus hijos. Versículo 24 habla de Raquel y sus hijos. Versículo 25 habla de Bila y de sus 2 hijos. Y versículo 26 de Silpa y sus 2 hijos. Y cuando vamos al Nuevo Testamento,
que es Mateo, el primer libro, capítulo 1, verso 1, donde explica la genealogía de Jesucristo, nos resume de esta forma: hijo de David, hijo de Abraham, y luego dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y Judá a sus hermanos. Y yo quiero que corroboren esta información. La genealogía de Jesucristo es Abraham a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá. Judá es uno de los hijos de Jacob y por eso es que se enseña en la Biblia del Nuevo Testamento que Jesucristo vino de la tribu de Judá, porque Judá era uno de los hijos de Jacob, Jacob un hijo de Isaac, Isaac hijo de Abraham. Aquí es donde vemos la promesa de Dios de una forma tan clara, tan perfecta, que así como lo diseñó desde el principio, así se fue dando, y por eso el pueblo de Israel fue solamente una preparación para que llegara Cristo a la tierra. Por eso es que cuando nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento, vemos el principio de cómo se fue dando todo el proceso que sirvió como guía, que sirvió como una preparación para la venida de Jesucristo a la tierra. ¿De la descendencia de quién? ¿De la simiente de quién? De Abraham. ¿De todos sus hijos? No, solo de Isaac. Y no de todos los hijos de Isaac, sino de Jacob. Y luego así se vino dando hasta que llegó Cristo a la tierra. El propósito de Dios era que llegara Cristo de una descendencia y no de cualquier descendencia. Fue la descendencia de Abraham. Por lo tanto, no todos los hijos de Abraham, porque tuvo muchos, son herederos de esta promesa. ¿Por qué no todos? Porque el plan de Dios es que los hijos de la promesa son los que reciben la fe de Jesucristo. Un pasaje muy claro es Gálatas 3:6, donde dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son, y espiritualmente hablando, los que tienen fe son hijos de Abraham. No tanto la carne o la sangre de Abraham, sino el efecto espiritual que éste tuvo, por el cual fue elegido por Dios, para que su descendencia fuera la que traería al mundo a Jesucristo mismo. En el versículo 8 dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea, los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Cómo puedo yo ser beneficiado de esa promesa? La palabra clave es por la fe de Jesucristo. Esa fe, no vamos a hablar ahorita de la fe subjetiva que pudiese tener cada uno de nosotros. Todos tenemos fe en algo y a veces de diferentes maneras. Y no vamos a hablar de la fe subjetiva. No vamos a hablar de qué tanta fe tienes tú acerca de Dios, sino vamos a hablar de la fe objetiva que se refiere a algo, y ese algo es el Evangelio. ¿Por qué? Porque vamos a ver Gálatas 3:24 de cómo nos explica acerca de una fe objetiva, fe en algo. Y esa fe objetiva es el Evangelio, porque se refiere a algo.
Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley, y cuando habla de la ley se refiere al Antiguo Testamento, a la ley antigua, ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Y vamos a entender estos pasajes. Este pasaje dice que la ley sirvió de guía. ¿De guía para qué? O de tutor para llevarnos a Cristo. Por eso el Antiguo Testamento es una preparación para llevarnos a Cristo. Pero una vez que llegó esa fe, ya no estamos bajo esa guía o ese tutor o esa ley que conducía a Cristo. Ya vino la fe. ¿A qué fe se está refiriendo aquí? Hay otros pasajes que ayudan a entender que la fe no solo se usa en el sentido subjetivo, sino también objetivo. Judas 1:3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay que contender. La palabra contender tiene que ver con dialogar ardientemente. Muchas veces tiene que ser defendido esa fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe objetiva. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio, aquí hay un medio, y yo quiero que entendamos, aquí es donde voy a enfatizar que claramente la Biblia dice que los gentiles que no son judíos, los gentiles somos nosotros porque no somos judíos en la carne. Los gentiles podemos ser coherederos y miembros del mismo cuerpo. Podemos ser copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Podemos alcanzar esa promesa nosotros, y esa es la buena noticia. ¿Podemos alcanzar la promesa de Abraham? Sí. Podemos alcanzar la promesa que Dios le hizo a Abraham, porque Dios le dijo a Abraham que de su simiente, esa simiente es Cristo. Cristo ya llegó, Cristo ya hizo su trabajo, y hoy podemos alcanzar esa promesa nosotros, esa promesa en Cristo. Pero ¿cuál es el medio? ¿Ser descendientes de Abraham en la carne? Si así fuera, entonces nosotros no tenemos oportunidad de eso. Pero Dios dice, no, no son los descendientes de Abraham según la carne, porque si no también los musulmanes que vienen de los ismaelí, de Ismael, o también los que vienen de Setura, la descendencia de Setura, que fue una de las mujeres de Abraham y que sus hijos ahora se encuentran en Arabia Saudita, también ellos tendrían oportunidad en automático ser hijos de esa promesa. Pero esto no se transfiere automáticamente, sino Jesucristo ha puesto un medio. Y aquí claramente dice cuál es el medio. Dice Efesios 3:6 en la parte final, dice, por medio del Evangelio, por medio del Evangelio. Por eso vamos a hablar un poquito acerca de lo que contiene este Evangelio, que es el medio que Jesucristo ha puesto para recibir la promesa. La pregunta que quiero dejar en los corazones de todos aquí, especialmente los que aún no han recibido esta promesa. ¿Quieres ser hijo de esa promesa? Recuerda que ser hijo de la promesa te hace hijo de Dios y heredero de la vida eterna en el cielo. Y que esto no se transfiere automáticamente ni por ser descendientes de Abraham, ni porque tengas un familiar creyente en la fe de Jesús. Esto no se transfiere automáticamente. Esto no viene en las venas, esto no viene en la sangre.
A veces se comete el error de decir que muchos son cristianos de cuna o de nacimiento y que ya vienen creyentes desde el vientre de su madre. Esto no es así, porque qué bueno fuera que se transfiera automáticamente la salvación. Entonces todo lo que hagan los padres, los hijos serían beneficiados automáticamente. Y con solo uno en la familia que sea creyente, se salvaría toda la familia en automático. Qué bueno fuera así. Pero qué lamentable es que no es así porque tristemente no todos los integrantes de una familia quieren, quieren aceptar la fe de Jesucristo. No todos. Y por eso cada uno individualmente, la pregunta es, ¿quieres ser hijo de la promesa? Que cada uno decida, que cada uno que tiene la libertad y la capacidad intelectual y el libre albedrío para decidir, tome esta decisión si quiere ser hijo de la promesa. Porque si quieres ser hijo de la promesa, necesitas recibir la fe que es obedecer el Evangelio. ¿Y qué significa esto? ¿O cómo es esto? Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quieren ser hijos de Dios? El medio es la fe en Cristo Jesús. La fe objetiva, que en este caso, aquí, estamos hablando del Evangelio. El Evangelio que ha llegado a la humanidad para todas las naciones, porque la ley antigua del Antiguo Testamento era solo exclusiva para Israel. El Evangelio es para todas las naciones. Por eso Jesús cuando resucitó dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio, porque el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Este es el que trae la promesa que Dios le dio a Abraham, que de su simiente vendría la bendición para todas las naciones. Y Cristo es quien trajo esta buena noticia. Esta buena noticia. Que todos, aunque no seamos descendientes de Abraham en la carne, podemos ser hijos de esa promesa, espiritualmente hablando. ¿Y cuál es la condición? Necesita recibir la fe, que es obedecer el Evangelio. Por eso Gálatas 3:26 dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿quiénes son esos todos? ¿Toda la humanidad automáticamente? No. El versículo 27 sigue hablando en contexto para aclarar quiénes son esos todos que el versículo 26 nos dijo que son hijos de Dios por la fe. Esos todos en el versículo 27 aclara diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que, ¿quiénes son esos todos que son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo. En Cristo. Porque también, desafortunadamente, existen muchos tipos de bautizos en el mundo que también eso ha causado confusión. Pero ¿cuál es el bautizo correcto? Bueno, aquí está la clave. La Biblia dice, bautizados en Cristo. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a explicar esto a la luz de la Biblia. Una vez que uno obedece este plan de Dios, este plan que está en la Biblia, dice el 28, ya no hay judío ni griego, porque ese era el conflicto entre los judíos y los griegos, el conflicto en aquel tiempo atrás. Pero ahora que Cristo vino, dijo, ya no va a haber judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer,
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, porque ahí está la clave, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Quieres ser heredero de esa promesa? ¿Cuál promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham de vida eterna, de salvación, de darnos el cielo mismo, de darnos un lugar mejor que este que estamos viviendo. Esa promesa de bendición espiritual lo podemos recibir nosotros bajo la condición que Cristo ha puesto. Y por eso Jesús enfatizó, diciendo que todos los que han sido bautizados en Cristo ya no son judíos ni griegos, o sea, ya se termina esa distinción que había anteriormente, porque todos vamos a tener el mismo derecho y el mismo valor delante de Dios. Va a haber igualdad delante de Dios. Aquí no es que las mujeres valen más que los hombres o viceversa. Aquí no es que en Cristo los hombres valen más que la mujer, no. Tenemos diferentes roles, diferentes funciones, sí. Aún entre varones hay diferentes funciones, no todos tienen la misma función. Asimismo, entre las mujeres hay diferentes funciones, pero en Cristo todos valemos lo mismo. Esto es una bendición y tenemos el mismo. Por lo tanto, ¿cómo obedecer el Evangelio de Cristo? ¿Cómo vamos a obedecer ese Evangelio? Bueno, primero tengo que saber qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué enseña el Evangelio? Enseñar o qué significa ese Evangelio. La palabra Evangelio, que no fue traducida en nuestro idioma, sigue, sigue transliterado como en su palabra original en griego, significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Bueno, vamos a ver una de las predicaciones del apóstol Pablo hacia unas personas, cómo predicaba Pablo, cómo predicaron los apóstoles, y es lo mismo que seguimos predicando nosotros. Primera de Corintios 15:1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Yo quiero que entendamos esto. Pablo le dice a los corintios que ya eran creyentes, que ya eran hermanos en la fe. Les dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Muchas personas pueden creer en vano, simplemente por no retener, por no conservar esta palabra predicada. ¿Cuál palabra predicada? El contexto dice el evangelio predicado. ¿Qué recibieron estas personas cuando fueron enseñados por uno de los apóstoles? ¿Qué recibieron? Dice aquí el versículo 1, el evangelio. ¿Y en dónde estaban perseverando? En el mismo evangelio. ¿Qué evangelio? Esa buena noticia. ¿Y qué enseña esa buena noticia? Déjeme explicarle esa buena noticia de forma breve en 4 puntos. El apóstol Pablo dice, versículo 3, porque primeramente, ¿cuál es lo primero? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo dice, esto es lo que recibí, es lo que sigo predicando. Lo mismo puedo decir, lo mismo puedo decir yo. Un servidor, lo que recibí es lo mismo que sigo predicando. ¿Y qué es lo que sigo predicando? Lo que dice aquí, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Lo primero que vamos a enseñar cuando ya se trata del tema de la salvación es hablar de Cristo. Es hablar de Cristo. Aunque a veces, dependiendo la necesidad espiritual, a veces dependiendo la necesidad espiritual de cada uno, vamos a explicar otras partes de la Biblia cuando hay dudas, cuando hay preguntas. Pero cuando vamos a hablar de la salvación, en primer lugar, tengo que decirle que Cristo es el medio, porque Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En segundo lugar, tengo que decirle que fue sepultado. Y en tercer lugar, tengo que decirle que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cuán importante es enfatizar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio que enseña que Cristo es el autor principal de esta salvación? Porque Él murió, porque Él fue sepultado y Él resucitó al tercer día. No estamos predicando a ningún hombre para que pueda ser salvo. No existe otro medio. Es Cristo, el medio. Es la simiente que Dios había dado a Abraham, la promesa. La simiente es Cristo. Por lo tanto, qué importante puede ser saber que el Evangelio enseña esto. Porque obedecer el Evangelio significa hacer una semejanza de esto precisamente. Romanos capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, otra vez la clave, en Cristo, el bautizo que usted vaya a realizar debe ser en Cristo Jesús? Porque el bautizo en Cristo Jesús es la semejanza de lo que enseña el Evangelio. ¿Cómo es esto? Dice Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿En dónde está la semejanza del Evangelio en este acto de obediencia llamado bautismo? ¿En dónde está? El Evangelio dice que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y en el bautismo dice Romanos 6:3 que también somos bautizados en su muerte, somos sepultados y resucitamos para vida nueva. Ahí está la semejanza. Cuán importante es que toda persona obedezca el Evangelio. ¿De qué forma? Haciendo la semejanza de lo que enseña el Evangelio. Morir con Cristo, ser sepultado con Cristo y resucitar con Cristo. ¿Y dónde se efectúa esta semejanza? Esta semejanza se efectúa en algo tan sencillo que es el bautismo. El bautismo en agua. ¿Puede ser este acto o esta condición tan difícil? Claro que no. ¿Pero puede ser tan importante para la salvación? Por supuesto. Es sumamente importante porque esta condición viene de Jesucristo y no es un plan que estemos nosotros inventando. Nadie, ninguna iglesia, ningún creyente, ningún predicador o expositor de la palabra tiene derecho a cambiar el plan de Dios. Sin embargo, existen personas que se han atrevido a cambiar el diseño, el plan de Dios, de cómo está escrito. Así que
¿Cuál es el plan? Pero, ¿Cuál es el plan comillas, que estamos considerando aquí? El plan que estamos considerando aquí es que necesita obedecer el Evangelio para ser hijo de esta promesa. Esta promesa que consiste en salvar su alma del castigo eterno. Y obedecer el Evangelio de forma sencilla aquí es morir con Cristo, ser sepultado y resucitar con Él. ¿Y dónde se efectúa? En el bautismo. Por eso hemos dicho a las personas, tiene que morir antes de ser sepultado. ¿Y qué significa morir con Cristo? Necesita morir al pecado. Es lo que se llama, en otras palabras, arrepentimiento. Tiene que estar arrepentido la persona, porque si no piensa cambiar y nada más se bautiza sin ni siquiera tener el deseo de arrepentirse de sus malas acciones, de sus pecados, entonces después del bautismo, ¿qué pasa? No pasa nada, sigue igual o peor que antes, porque no es simplemente irse a mojar en el río, en las aguas, sino realmente hacer una obediencia consciente, seria, entregándose al Señor Jesucristo. Tiene que morir primero para ser sepultado. Es lógico, no se puede sepultar a alguien que no está muerto. Esto significa que espiritualmente la persona tiene que morir. ¿Morir a qué? Al pecado. Decir, estoy arrepentido, no quiero más con el pecado. Eso no significa que después del bautizo no vaya a pecar. Claro que lamentablemente después del bautizo se cae en pecado. Inclusive hay un tema especial para eso, acerca de qué pasa después del bautizo. Pero el punto aquí es que sí necesita estar arrepentido para poder sepultar sus pecados y luego resucitar una nueva persona. Y aquí está el poder de la transformación. El poder de la transformación está cuando la persona toma una decisión consciente, seria y entendida de lo que está haciendo. Por eso el plan de salvación consiste en 5 pasos. Número 1, oír. Este paso que están haciendo hoy de oír el Evangelio es el primer requisito, porque nadie puede llegar a tener fe si no oye. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Entre más oímos, más fe tenemos. Nadie puede llegar a creer si no oye primero. ¿Cuál es la primer condición de Dios? Oír. Segundo, creer, porque muchos oyen pero no lo creen. Tercero, arrepentirse, porque muchos oyen y lo creen, pero dicen, no estoy arrepentido. No quiero cambiar mi vida. Sí creo y sí escucho, me gusta oír la palabra de Dios, pero no estoy arrepentido, entonces no procede. Y en cuarto lugar, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, el autor de esta salvación. Tengo que confesar que Jesús es el Señor, porque es necesario aceptarlo, confesarlo. Y ahí es donde viene el bautismo para el perdón de todos sus pecados, para que pueda ser sepultados sus pecados y poder resucitar en vida nueva para Cristo. Esto te hace un hijo de la promesa, un hijo de Dios, un hijo heredero de esa promesa que Dios le dio a Abraham de salvar a la humanidad. Esa promesa tiene condición, no se transfiere automáticamente. Tengo que hacer algo, tengo tengo que obedecer el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que no es complicado de resumirlo, porque bien puedo decirle, el Evangelio enseña que Cristo murió por su pecado, fue sepultado, resucitó el tercer día y es lo que nos trajo esta gracia de salvación. ¿Cuán difícil puede ser explicarlo en pocas palabras? También, ¿cuán difícil puede ser creerlo? Muchas veces las personas que leen la Biblia dicen, yo lo creo. El problema es obedecerlo. Cuando a la persona se le dice, es que necesita ahora obedecer esto que Dios le dice aquí, es donde la mayoría dice, es que no voy a poder.
Es que tengo miedo a fallar. Eso solamente es una excusa, porque si tuviera miedo a fallar, pues obedeciera, porque ya le está fallando con el hecho de no venir a Jesús. Sin embargo, solo es una invitación, un llamado de parte de Dios para que los que están aquí en esta plataforma y los que después a través de Facebook nos escuchan, los que aún y las que aún no han recibido la fe de Jesucristo, que es obedecer el Evangelio, puedan hacerlo pronto. Mañana puede ser demasiado tarde. Y si en algo podemos ayudarle, bueno, con mucho gusto lo haremos. Vamos a pasar a un momento de comentarios o preguntas si es necesario. Vamos a pasar por si alguien tenga algo que decir, pueden hacerlo con toda confianza. Gracias por su fina atención y esperando que juntos